Y a estas horas de la tarde, como siempre, llega el momento del análisis, llega el momento de cruzar datos y analizar la actualidad de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los mercados financieros. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercados desde Londres. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, muy buenas tardes. Comentábamos al principio del programa, incluso lo reflejaba yo en la entrada, todo este problema que hay con el tema del crecimiento de Wall Street, de la deuda, y tiene que ver un poco con lo que hemos comentado, como decíamos al principio, de esa baja volatilidad, pues esa inversión que hay de tanto dinero y tanta liquidez que está creando muchos problemas en el mercado, y uno de ellos, que comentábamos al principio, es el tema del cómo se ha fabricado, como si fuera un decorado de Hollywood, ese decorado de cartón piedra que es el mercado alcista de Wall Street. Queríamos analizar contigo algunos datos que han salido esta semana, se han publicado en un artículo en la página, concretamente creo que es Delivering Alpha via Macro and Technicals, un autor que se llama Norman Trader, donde hace un análisis muy claro, donde se explica todos estos datos que vamos a comentar a continuación, de cómo se ha creado ese mercado alcista. Para empezar, quería comentar contigo, Gonzalo, un dato que llama mucho la atención, y es el mercado de cómo se ha crecido la deuda, ¿no? La deuda corporativa calificación triple B, el peldaño más bajo de la deuda del mercado de bonos de alta calidad, está de moda. Ya hay 2,5 billones de dólares invertidos, y es 2 veces más grande que todo el mercado de bonos basura de la renta fija. Sí, hay incluso hedge funds especializados en ese tipo de deuda ya, o sea que forma parte ya de uno de los activos de mercado más utilizados, porque, insisto, existen ya fondos de inversión que están dedicados exclusivamente a reempaquetar deuda distressed debt, que es como la llaman, deuda desesperada, de compañías con dificultades de liquidez o de financiación, mejor dicho, de financiación, porque liquidez ya sabemos que no es un problema en el siglo XXI, el problema que tenemos es precisamente el exceso de liquidez monetaria. Pero compañías con dificultades de financiación que consiguen eso, financiarse a través de inyecciones de liquidez. Este mercado de la, digamos, alcista de Wall Street se va diseccionando, como se ha ido construyendo, y uno de los puntales es esta deuda comercial, ¿no? Que para Jerome Powell, en unas declaraciones que hizo en mayo, dice que no es un riesgo elevado para la estabilidad del sistema financiero, y que además los bancos y otras instituciones financieras tienen amortiguadores considerables para asumir las pérdidas. Pero sin embargo es curioso que esto contrasta con lo que ha dicho hace pocos días la dirigente de la Fed, Janet Yellen, ¿no? Que dice que está realmente preocupada por esta deuda que se está acumulando, y que le preocuparía si la economía se encuentra en una recesión, porque se podría ver una gran cantidad de problemas corporativos y las corporaciones podrían estar en peligro y empezar a despedir trabajadores y reducir el gasto de inversión. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Que se dice una cosa cuando se es presidente de la Fed y otra cuando se sale de la Fed? A ver, evidentemente el señor presidente del mayor banco central del mundo tiene que jugar un poco las cartas y poner cara de póker cuando habla de 10 trillones de dólares en deuda corporativa. 10 trillones de dólares. Si eso no le parece una cifra preocupante, pues evidentemente no. Está claro que estamos hablando de que tiene un elefante en la sala y que dice que todo va bien, porque tiene que mantener un mensaje de tranquilidad. Si el presidente de la mayor autoridad monetaria del mundo transmitiese que el peso de la deuda corporativa privada de las compañías americanas empieza a tener una influencia demasiado grande en los mercados de deuda, evidentemente lo que provocaría sería quizá una estampida, un efecto dominó, un proceso de venta o de sell out y de retiradas de posiciones en ese tipo de mercados. Por poner un ejemplo, incluso el índice Russell 2000, pero pueden verlo incluso los oyentes con el Wileshare 5000, son índices que están compuestos por compañías de baja o media capitalización bursátil en Estados Unidos. Esos índices, si cogemos el S&P 500, cogemos el Dow Jones o cogemos el Nasdaq, vamos a ver que rompen máximos históricos una y otra vez. Hoy me decía un compañero de aquí de la City, me ponía una broma de ejemplo que me mandaba, que ponía, da igual cuando estés leyendo esta noticia, el S&P 500 rompe máximos históricos. Es decir, es una continua rompimiento de máximos históricos. Pero si te vas al Russell 2000 o si te vas al Wileshare 5000, índices que reflejan mucho mejor el tejido económico norteamericano, esos índices, invito a la gente que nos escucha a que lo mire, no han roto los máximos históricos. Los índices que realmente están representando el tejido empresarial americano no consiguen superar sus máximos, por lo tanto eso significa hay algo. Y como tú decías, parece que la responsabilidad que tiene alguien al estar ocupando el trono del mayor banco central del mundo es
dar un mensaje de calma, pero cuando lo abandonan dicen lo que realmente piensan, que es lo que ha dicho Janet Yellen en este caso, y que nos habla de el peso que puede tener la deuda. Fíjate incluso que la reflexión que está haciendo ella es que si aquí el problema está en alto peso de la deuda corporativa americana, si eso en algún momento explota, si realmente la deuda corporativa americana llega a defaults porque empiezan a caer, es decir, empiezan a tener dificultades de liquidez o de financiación, se traducen dos cosas muy claras. Uno, los despidos, porque al fin y al cabo la falta de inversión en las compañías americanas se traduce en que dejan de contratar gente o dejan de invertir en capital. Por lo tanto, se cierran negocios o se despide a gente, o ambas cosas, porque la inversión se traduce siempre en inversión en capital o inversión en trabajo. Los dos factores productivos, trabajo y capital, y en este caso es o despiden gente o desinvierten y hacen sell-out y cierran las compañías. Ese es el problema que tienen, que el tejido económico realmente americano, se contraiga. Está claro que este mercado alcista, una de las patas sobre el que se ha construido es esta deuda infinita, ¿no?, que hemos comentado antes, estos bonos corporativos, y la otra pata es la reducción de impuestos, ¿no?, que se ha puesto en marcha por la administración Trump, ¿no? Se están liberando muchos beneficios destinados a recompra de acciones, y más de la mitad de la deuda ya está calificada por las agencias como si de un bono basura se tratase. Pero lo más curioso es que los índices, como dices, crecen, pero se desconectan del crecimiento de los beneficios, no van relacionados. Claro, ¿te acuerdas cuántas veces hemos hablado de esto en este programa precisamente? La divergencia entre la economía real y la economía financiera, que aumenta con los años cada vez más. Los niveles de reparto de beneficios, por ejemplo, de las compañías, no están más o menos en zonas de las que estaban en 2006 o en 2007. Sin embargo, la cotización bursátil y la capitalización han subido mucho más allá de esos niveles. Por lo tanto, el dinero realmente que recibe el inversor particular no tiene nada que ver, el retorno que recibe no tiene nada que ver con el que recibía hace años, apenas se mantiene, mientras que los mercados financieros, los mercados de activos financieros han subido artificialmente durante años, pese a que la actividad económica subyacente, los negocios, la gente no los ve en la calle recuperados como antes de la crisis de 2008. O sea que ese es un problema que podemos evidenciar ahí y que yo creo que brilla precisamente porque es evidente, ¿no? Se ve como esos beneficios, ¿no? Primero que hay está el nivel de recaudación de impuestos es el mismo que en 1995, si mal no recuerdo, en el artículo se dice, lo cual quiere decir que se está recaudando menos, pero sin embargo las empresas crecen mucho más, ¿no? Y luego hay otro asunto que me llama la atención, que es el tema también de los impuestos, ¿no? Y de cómo se maquilla, ¿no?, los beneficios, ¿no? Cómo dan unos beneficios si se siguen las normas estándar de contabilidad y dan otros las empresas. La imaginación contable, al fin y al cabo, y la caída de la recaudación fiscal, que es lo que tú mencionabas, con el único objetivo de que quizá eso atraiga mayor inversión en Estados Unidos y mayor actividad económica, que era la revolución fiscal que hablaba Donald Trump, como también anunció Reino Unido tras el Brexit, que habría un impuesto sobre sociedades o sobre beneficios de sociedades del 17%, etcétera. Porque se persigue con esto vuelvan a recuperar los años gloriosos de actividad y de negocio que tenían antes. Pero hablábamos incluso en Brújula de Mercado, en YouTube, hablábamos esta semana mismo precisamente del hecho de que Donald Trump, pese a que prometió ser el señor de la deuda, el que redujese la deuda pública norteamericana, también ha entrado en la misma trampa que entró George Bush y que entró Obama y que entró Bill Clinton, que es un aumento monstruoso del déficit norteamericano. En el caso de Trump, ya alcanzando el 23 trillones de dólares en techo fiscal en la administración norteamericana, que es al fin y al cabo una monstruosidad y que nos retrotrae a los comentarios que hemos escuchado por burócratas de bancos centrales una y otra vez, tanto en Europa como en América, que es si en algún momento no tuviésemos dinero para pagar los bonos, nuestras deudas públicas, no importa, siempre podemos imprimir más billetes. Se monetiza todo. Es curioso ese gráfico demoledor, ¿no?, de ver cómo ha subido la deuda, ¿no?, la liabilities de los negocios, ¿no?, y ver cómo los beneficios antes de impuestos, que ahí está la trampa, es decir, antes de que se descuenten los impuestos, pues están casi planos, ¿no? Es curioso cómo ese mercado alcista no es tan alcista realmente. Claro. Y fíjate que la semana pasada también comentábamos en el programa el comentario que hiciste sobre los activos, los CDOs, y cómo están ahora reempaquetando lo que antes era la deuda hipotecaria, ¿te acuerdas? Con la crisis de 2008, sí. Aquellos contratos que había de deuda hipotecaria que se pasaban de unos bancos a otros, los liabilities, las obligaciones que tenían con inmuebles,
un banco colocaba 300.000 hipotecas y el cobro de esas hipotecas le pasaba a la gestión a otro banco a cambio de quedarse con parte de la recaudación del cobro de las hipotecas, y así se comercializaba y se utilizaba tanto como garantía de un banco para otro para conseguir más crédito, como un activo que podían venderse unos a otros, hasta que descubrían que el activo subyacente valía lo mismo. Pues justamente esto es lo que está ocurriendo ahora, solo que esta burbuja ya no va enfocada sobre activos hipotecarios, sino que ahora va enfocada sobre los cobros de deuda corporativa de distressed, que es como la llaman en inglés, que es desesperada, deuda corporativa desesperada, empresas con dificultades de financiación que acceden a pagar rendimientos del 8, del 10, del 12% sobre sus bonos o quiebran. Y entonces, cuando tienes en cuenta las cifras que están alcanzando, te das cuenta que realmente estamos en un castillo de naipes. Pues veremos cómo acaba todo eso, porque ya en China ya hemos tenido un aviso de posible default de una empresa pública que no ocurría desde 1998, Tigo, que lo comentamos ayer, ese asunto en el medio que trabajo yo, y la verdad es que he hecho un artículo de ello, y lo de China puede ser pues el inicio de muchas más quiebras corporativas en China, pero eso ya lo comentaremos otro día, Gonzalo, porque nos hemos quedado sin tiempo, y es muy interesante, es el tema a seguir, el tema de la deuda corporativa, porque creo que por ahí puede venir la siguiente bomba de relojería de la crisis. Tocaremos madera. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado un miércoles más, y te esperamos el próximo miércoles, como siempre, aquí todos los amigos de Mercado de Divisas. A ti, Raúl. Un placer por contar conmigo. Gracias.